Bueno, en este primer encuentro vamos a comenzar por un camino que tiene que ver con ubicar el tema, porque este tema está muy relacionado con otros dos. Uno de los temas es la creación, es decir, la obra creadora de Dios. Es muy importante tener en claro que los ángeles son criaturas, porque esto no solo nos abre a comprender un poco cómo Dios se manifiesta en esa obra suya, sino que a ver la relación de dependencia y también a comprender que los demonios, esos ángeles caídos que fueron infieles, en realidad son criaturas de Dios. Dios los ha creado para evitarnos algunas filosofías que pueden andar allí rondando, dándoles un determinado poder a los demonios que no tienen. De manera que el primer tema sobre el que vamos a ir para tratar de encuadrar adecuadamente a los ángeles es la creación, es decir, la obra creadora de Dios. Y el segundo tema es Jesucristo, es decir, la obra redentora. Estos dos temas son muy importantes también porque si nosotros a veces observamos el tratamiento que se da a los ángeles, a veces este tratamiento está desprendido totalmente de la obra de Cristo, totalmente desprendido de la obra de Cristo. Se habla de ellos, incluso hay personas que tienen una devoción grande a los ángeles y no les interesa reconocer la obra de Cristo ni el vínculo que se establece con ellos. De manera que estas son las dos temáticas que tenemos presentes para hablar de los ángeles. Dado que la revelación de Dios los ubica como criaturas en esta obra y los ubica actuando incluso muy activamente en la salvación que Cristo ha traído, es decir, son obra del Creador, pero al mismo tiempo se los muestra actuando en un mundo que es el mundo material, siendo que ellos son espíritus puros. Tenemos que justamente preguntarnos cómo accedemos al conocimiento de la existencia, la naturaleza y la misión de los ángeles. 3 puntos. Existencia, sabemos nosotros por la fe, y lo repetimos habitualmente, pero de hecho busquemos las fuentes. ¿Dónde está? En dónde se afirma sobre la existencia de estos seres. Segunda cosa, naturaleza. ¿Qué cosa podemos saber de ellos? ¿Qué podemos saber de esa naturaleza suya? La naturaleza es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Y finalmente la misión que tienen. Estas son las 3 realidades que tenemos que abordar. ¿Y cómo podemos entonces abordarlo primero? Es decir, preguntarnos cómo sabemos que existen los ángeles. Bueno, tenemos que decir que nosotros sabemos de su existencia por la revelación que Dios ha realizado. ¿Qué es la revelación? La revelación es la acción por la cual Dios da a conocer al hombre, da a conocer quién es Él y cuál es su plan. La revelación es una acción por la que Dios da a conocer al hombre quién es Él y cuál es su plan. Es decir, es un movimiento descendente. No podemos, digamos, nosotros trepar hacia arriba pensando que lo alcanzaremos por nosotros mismos. No, hay muchas cosas de estas realidades que solo las alcanzamos porque Dios las da a conocer, porque Dios las revela. Y en ese sentido, ese movimiento descendente de Dios, nosotros lo encontramos, se concreta en la Sagrada Escritura y en la tradición. La Sagrada Escritura y la tradición son fuente de revelación. Es decir, allí encontramos quién dice Dios que es Él y cuál es ese plan de salvación para nosotros. Y de hecho, vamos a verlo a continuación, de qué modo aparecen allí los santos ángeles. Y por otro lado, hay que reconocer que Dios, esta revelación, darse a conocer y dar a conocer su plan, esta manifestación de su plan, porque por ejemplo, Jesucristo en el huerto padece muchísimo antes de entrar en su pasión, en su muerte y en su agonía, y un ángel lo conforta. Entonces ven cómo el ángel aparece, pero cómo esa aparición del ángel tiene que ver con un acontecimiento de la vida de Cristo, pero a partir de ese momento entonces descubrimos cuál es la misión del ángel, qué es lo que realiza él allí, porque en esa realización encontramos una verdad sobre el ángel. Entonces, esta revelación de Dios es progresiva, es decir, Dios va dando a conocer quién es Él, cuál es su plan, va revelándole al hombre la verdad. ¿Y por qué es progresiva? Por el hombre, no por Dios. ¿Y quién es el que conserva,
quién es el que permite comprender? ¿Quién es el que actúa esta acción de Dios? El Espíritu Santo. Nosotros no podríamos acceder al misterio de Dios si no fuéramos introducidos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran maestro interior. Es Él el que mantiene la verdad sobre la acción de Dios, de manera que está custodiada por Él. Pero por otro lado, es el que hace, como dice el Evangelio de San Lucas, dice que se les abrieron las inteligencias a los discípulos para que comprendieran. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros cuando entramos en el mundo de los misterios de Dios y el Espíritu Santo no abre nuestras inteligencias, nosotros no podemos comprender. De manera que el Espíritu Santo es el que hace eso, pero al mismo tiempo es el que actúa esta obra de Dios. Porque esta obra de Dios no solo es una narración para que se comunique, sino es una acción salvífica de Dios. Dios nos está salvando por medio de esta acción. Jesucristo está obrando de su Pascua, está haciéndose presente en el mundo por la fuerza de su Pascua. ¿Y qué responde el hombre a esto? Todo es un movimiento de Dios, ¿verdad? ¿Y qué responde el hombre? Bueno, el hombre responde por la fe. ¿Cuál es la respuesta del hombre a esa acción por la cual Dios se da a conocer y da a conocer cuál es su plan? La fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que permite ver. La fe es un modo de visión. Nosotros sabemos que en la tierra tenemos fe, pero que cuando lleguemos a la vida eterna y cuando el Señor, si Dios lo quiere, nos haga entrar en la vida eterna en el cielo, entonces la fe se cambiará en visión. De manera que ya se ve claramente cómo la fe supone un modo de ver. Por la fe nosotros podemos alcanzar una visión de una determinada realidad. Podríamos decir que cuando se descorre el velo, la revelación, el correr del velo, se reveló, se corrió el velo, entonces la fe ve. Y por eso debemos justamente saber que este camino es un camino de fe. Dios va a darnos a conocer la verdad sobre los ángeles, eso que Él cree que es necesario. Nosotros vamos a creer esa verdad que Dios nos ha revelado. La fe nos va a permitir ver, entrar, y la teología, por medio de la razón, nos hace tratar de escrutar, tratar de rastrear distintas realidades para ver si podemos conocer un poco más el misterio de estas criaturas que son los santos ángeles. No olvidemos lo que San Juan Pablo II decía en esa catequesis del 9 de julio de 1986. Aquí tienen una fotocopia, yo las bajé de internet. 9 de julio de 1986. Ahí el Papa Juan Pablo II decía, al presentar a Dios como creador del mundo, que ponía, dice, su atención en la creación de estos seres puramente espirituales que la Sagrada Escritura llama ángeles. La Iglesia nos enseña que Dios creó unos seres puramente espirituales y que a estos seres puramente espirituales la Sagrada Escritura los llama ángeles. ¿Ven? Por donde accedemos a la existencia de estos seres espirituales, por medio de la revelación de Dios. Y para tratar de introducirnos aún más en esto que Dios ha revelado, lo vamos a hacer por el camino de la fe de la Iglesia, porque decíamos de la importancia de la fe. ¿Y dónde encontramos plasmada la fe de la Iglesia? Bueno, el credo es el lugar en el que la fe de la Iglesia se plasma. Allí se sintetiza lo que creemos. Esta es nuestra fe, se dice, ¿verdad? La fe de la Iglesia que juntos acabamos de proclamar, ¿verdad? Bueno, esa fe de la Iglesia es la que de alguna manera va ayudándonos a dar pasos en este sentido. A lo largo de los siglos la Iglesia ha profesado su fe en el credo y por lo tanto este es el lugar para rastrear. En el credo la Iglesia profesa su fe a la luz de la revelación. El credo, nosotros tenemos dos, hay muchos que se hicieron a lo largo de la historia, pero habitualmente está lo que llamamos el credo apostólico o la versión más breve, esas que habitualmente están en las misas. Si ustedes se fijan, hay como 12 artículos, hay una tradición que dice que cada uno de los apóstoles escribió uno, pero lo cierto es que a ese credo breve, el credo de los apóstoles, se le agrega también un segundo credo que tiene su origen en el año 380, como ven, un credo muy antiguo. Ese credo del año 380 es el que llamamos todos comúnmente el credo largo, es el credo de Nicea, Constantinopla.
niceno-constantinopolitano, si quieren decir la palabra difícil, pero de hecho es el credo largo que tiene su origen allí en el año 380, 381. Y allí, en ese credo, se dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nosotros, en algunas iglesias hoy, se está diciendo este credo, se está proclamando el credo largo, y aquí vemos algunas cosas que son muy importantes. Habíamos visto que a los ángeles se los presenta como seres espirituales, puramente espirituales, y aquí vamos a una realidad aún más inicial. Se dice que este Dios en quien nosotros creemos nos enseña que Él es el creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. ¿Cómo se expresa esta totalidad de la obra de Dios? Se expresa con la fórmula cielo y tierra. Es decir, cuando aparecen, y aparecen muchas veces, del cielo y de la tierra, entonces lo que se está diciendo allí es que ha creado todo. Dios es el creador de todas las cosas. Y a continuación de eso, explicita un poco más diciendo, creador de todo lo visible y lo invisible. De todo lo visible y lo invisible. Es decir, todo existe por obra suya. Dios es el creador de todas las cosas. Recuerden que la creación es la acción por la cual algo, ¿verdad?, de la nada se pone algo en el ser. Por ejemplo, para decirlo, un artesano de la madera puede hacer una obra muy linda y si dice, ha creado esta obra. No, porque ha partido de algo concreto. En cambio, Dios ha dado a las realidades el ser, es decir, de la nada las ha puesto en el ser. Esa acción es exclusiva de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Por eso, vayamos a lo que aparece en un credo que crea Pablo VI, ahora ya santo, San Pablo VI. Este credo, creo que tenemos una diapositiva para verla allí, ¿verdad? En este credo se explicita un poquito más. Se dice que Dios creó todas las cosas, diciendo del cielo y de la tierra. Se dice que hay visibles y que hay invisibles. Y en este credo de Pablo VI, que lo realiza, lo crea Pablo VI en el año 1975, si no recuerdo mal, y en donde quiere afirmar, porque ya ha comenzado la Iglesia a verse sacudida por doctrinas que son peligrosas, porque sobre todo muchas de ellas entienden que lo que la Iglesia fue antes hay que dejarlo un poco de lado, hay que ser una Iglesia más acorde al mundo moderno, una Iglesia que de pronto está en medio de un mundo en donde domina la ciencia, en donde domina la técnica. Entonces, muchas de esas cosas que explicaba antes de una determinada manera, ahora no debe hacerlo, porque en realidad parece que se ha quedado como, ¿verdad?, en la antigüedad. Y entonces Pablo VI realiza este credo, no sé si ustedes ya tienen allí la diapositiva. ¿Qué dice allí Pablo VI en este credo? Bueno, lo que hace justamente es que muestra una vez más que hay cosas visibles y explicita, bueno, ¿cuáles son esas cosas visibles? Dice, son el mundo en que pasamos nuestra breve vida, o sea que nosotros anteriormente habíamos visto de las cosas visibles e invisibles, ahora vemos qué es esta realidad de lo visible a lo que hace alusión. Dice, bueno, es todo este mundo en el que nosotros pasamos nuestra breve vida, y luego remite a las cosas invisibles. Y cuando habla de las cosas invisibles, dice, son los espíritus puros que llamamos ángeles. Espíritus puros que tienen este nombre, ángeles. Ya lo conocemos de sobra, que la palabra ángel, tanto en el hebreo como en el griego, significa mensajero, mensajero. Lo cierto es que son espíritus puros y agrega que hay una realidad invisible creada por Dios en cada hombre. Y dice que esto es el alma espiritual e inmortal. Así que en ese mundo de las realidades invisibles, ¿verdad?, a las que se aluden, mostrando cómo están los ángeles, por decirlo así, se agrega que en el hombre hay una realidad también que es invisible y que el hombre debe tener cuidado de no tomar en cuenta, que es esa alma. Y el credo dice, el credo de Pablo VI, que yo dije el 75, no sé si es del 67, no importa demasiado la fecha,
pero creo que sí. Bueno, creo que tiene que ver con un aniversario de San Pedro, cuando se realiza este credo que realiza Pablo VI. Bueno, lo cierto es que, ven, habla de los ángeles, dice que son puramente espíritus puros, vuelve sobre lo mismo, pero agrega que hay en el hombre una realidad y dice que es un alma espiritual e inmortal. Y en la catequesis que venimos viendo de Juan Pablo II, dice que el hombre goza de una posición singular dentro de la creación. No podemos perder de vista esto. La obra es la obra de Cristo, la obra de amor de Cristo, y esta obra de amor de Cristo tiene como destinatario al hombre, quiere salvar al hombre. Viene del cielo, como dice San Juan en su prólogo, para llevar al hombre al cielo, es decir, desciende, se hace hombre, para llevar a la casa del Padre a los hijos de Dios. Por eso, en la catequesis esa de Juan Pablo II, dice, gracias a su cuerpo, pertenece al mundo visible, ¿no? El hombre, este hombre que es tan importante en la realidad de la creación. Mientras que por el alma espiritual, que vivifica el cuerpo, se halla casi en el confín, se halla casi en una línea, ¿verdad?, imaginaria, como un límite entre la realidad visible, digamos, el mundo material y el mundo espiritual. En el confín entre la creación visible y la creación invisible, el hombre. De manera que seres puros, los ángeles, espíritus puros, el hombre, ¿verdad?, materia y espíritu, una dimensión material en él, de su cuerpo, con ese cuerpo se comunica con el mundo material, y al mismo tiempo una dimensión espiritual, su alma, que es espiritual e inmortal. De manera que a esta realidad invisible es a la que pertenecen los ángeles, estos seres espirituales que no son propios del mundo visible, pero están presentes y actuantes. Eso es importante. No son propios, pero están presentes y actuantes. ¿Por qué esto lo hacen, diríamos, de motu propio, por una propia decisión de ellos? No hacen nada por decisión de ellos. Porque esto de ser mensajeros remite justamente a cómo ellos siempre están al servicio de Dios, al servicio de las órdenes de Dios, cumpliendo aquellos que Dios les pide. Por eso, lo visible y lo invisible pueden presentarse, y de hecho así ocurre, bajo esta expresión cielos y tierra, es decir, la totalidad. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 326, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice, bueno, pero ¿qué significa esta expresión cielo y tierra? ¿Qué significa? Entonces dice, bueno, puede significar el firmamento, la bóveda, pero en realidad cuando hablamos de cielo, también podemos estar hablando del lugar propio de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y de hecho, el Catecismo allí cita un texto de Mateo, que dice nuestro Padre que está en los cielos. De manera que cielos designa un lugar, y este lugar, entre comillas, ¿no? Entendámoslo, está entre comillas justamente presentado así en el Catecismo, lugar de las criaturas espirituales. Los ángeles que rodean a Dios. Porque donde va Dios, va su corte. Esta es una realidad incontrastable. Donde va Dios, va su corte. Donde va Dios, algunos dicen, va su ejército. De hecho, Jesús, delante de Pilato, dice, si yo quisiera, haría que legiones de ángeles bajaran a defenderme. Es decir, que sabe, ¿verdad?, que hay ángeles que están dispuestos a defenderlo, en virtud de esa condición suya de ser el Hijo eterno del Padre. De forma que aquí vemos el marco de la creación. Dios es el creador de todas las cosas, ha creado las cosas invisibles y las visibles. Esas realidades invisibles son los ángeles, digamos, dentro de ellas están los ángeles, que son espíritus puros, ahora vamos a ir ahondando un poquitito más, y que están en la corte de Dios. De manera que no hay ángeles, diríamos, que andan por allí creando una suerte de, diríamos, de adeptos propia, ¿no? Porque hoy en medio de nosotros está lleno de angelólogos, que en realidad, digamos, es como la gente tiene capacidad para inventar, pero no hay necesidad de inventar, porque en el fondo hay una verdad, que es lo que hay que buscar. No hay que inventar nada, hay que buscar la verdad.
pero en cambio estos han creado una angelolatría, se han ido de lado. A los ángeles les han dado un lugar que prácticamente son como dioses. En realidad no, son criaturas de Dios, nada realizan por una decisión propia, es Dios el que de alguna manera los manda a cumplir determinadas misiones y son la corte de Dios, son los que están en torno a Dios. El segundo tema que decíamos es necesario tratar para encuadrar bien es la relación que se establece entre los ángeles y Cristo. No solo esta primera, sino esta segunda también es muy importante, no solo la creación, sino la relación con Cristo. Y tenemos dos textos que están en las cartas de San Pablo y que es muy importante considerar. Si ustedes tienen tiempo, pueden leer Carta a los Efesios, capítulo 1, es un himno hermosísimo, himno los dos, que tienen justamente esa presentación de la obra de Cristo en estos himnos, ¿verdad? Y en esa carta a los Efesios se nos dice que en la plenitud de los tiempos, recuerden, ¿ven? En la plenitud de los tiempos, se nos dice que hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, todo. Una vez más, cielos y tierra, todo, ¿verdad? Que todo lo que existe, todo lo creado, porque en cielos y tierra está la obra de Dios, lo que Dios ha creado, lo tenga a Cristo por cabeza. De manera que Cristo es la cabeza de todos los ángeles, es la cabeza del mundo angélico. No podemos trazarnos una relación con los ángeles que no tenga que ver con Cristo. Uno no puede terminar siendo, por decirlo así, devoto de los ángeles y no amar a Cristo o no querer conocer a Cristo, porque los ángeles están al servicio de Cristo. Y el segundo himno, muy importante, es el que aparece en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses aún va a ser más explícito. Dice en esta carta a los Colosenses, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Los hombres querían ver a Dios y hacían lo que fuera por ver a Dios. Y Moisés le dice, Señor, déjame ver tu rostro. No se puede ver mi rostro y seguir viviendo, le dice el Señor. Y en un determinado momento aparece un hombre que viene de parte de Dios, que es Dios. Y entonces ahora está el rostro de Dios entre nosotros. Es decir, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Ven otra vez la totalidad, todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Todo tiene a como primogénito, es el primero de la creación. Las visibles y las invisibles, todo ese mundo angélico, incluso San Pablo va a presentarnos aquí una serie de nombres que después vamos a ver son parte de una clasificación que se ha hecho con relación a los ángeles. Dice tronos, dominaciones, principados, potestades. Dice San Pablo, todo fue creado, fíjense, por Él, o sea que Él está en la creación de todos estos ángeles, todo fue creado por Él y para Él, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia, Jesucristo. Otro tema importante, sobre todo porque nosotros podemos ahora ciotear, decir, no, pero al final esta propuesta de estos ángeles que me están haciendo es una propuesta en la que no aparece Jesucristo, en la que no está el Señor, pero es Él, todo fue creado por Él y para Él. Él es el primogénito de la creación. De manera que la creación, la obra de Cristo. ¿Qué lugar ocupan los ángeles en esta realidad? Bueno, esta centralidad de Cristo nos ayuda a comprender que la existencia y la acción de los ángeles, y esto estoy repitiendo la catequesis de Juan Pablo II, no constituye un tema central de la palabra de Dios, no es un tema central en la palabra de Dios. Y de hecho es así, ¿no? Nosotros vemos que pasan muchos textos de la Escritura en donde no aparecen menciones. Nosotros vemos de pronto que ellos vienen en un determinado momento siguiendo una orden divina para hacerse presente y proteger y custodiar
y ayudar a que la obra se realice, pero en realidad la centralidad es la salvación de Cristo, es la obra de Jesucristo. Por eso Juan Pablo II en esas catequesis habla justamente de, fíjense, en esta que se llama la existencia de los ángeles revelada por Dios, en el numeral 3 dice, la referencia al primado de Cristo nos ayuda a comprender que la verdad acerca de la existencia y acción de los ángeles no constituye el contenido central de la palabra de Dios, dice Juan Pablo II. En la revelación, Dios habla en primer lugar a los hombres y pasa con ellos el tiempo para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él, según leemos en textos del Concilio Vaticano. De este modo, la profunda verdad tanto de Dios como de la salvación del hombre es el contenido central de la revelación, que resplandece más plenamente en la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, escuchábamos recién. La verdad sobre los ángeles es en cierto sentido, dice Juan Pablo II, colateral. Y no obstante, por ser colateral, no quiere decir que hay que despreciarla o que hay que tomarla en menos o que hay que negarla, lo cual sería una barbaridad, porque la existencia de los ángeles en realidad es una verdad de fe. La existencia de que existen, de que son criaturas de Dios, es una verdad de fe. Dice, no obstante, aunque es colateral, es inseparable de la revelación central que es la existencia, la majestad y la gloria del Creador que brilla en toda la creación y en la acción salvífica de Dios en la historia del hombre. Los ángeles no son criaturas de primer plano en la realidad de la revelación, sin embargo, pertenecen a ella plenamente, tanto que en algunos momentos les vemos cumplir misiones fundamentales en nombre de Dios mismo. No podemos abandonar su existencia, ni tampoco podemos prescindir en nuestra vida personal de la relación que tenemos con ellos, pero no podemos perder de vista que no podemos terminar de alguna manera rindiendo un culto a los ángeles, perdiendo justamente el centro. ¿Cuál es el centro? Criaturas creadas por Dios, pero que en la obra salvífica el centro está en Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, veamos cómo podemos avanzar en lo que queremos afirmar sobre la existencia y naturaleza de los ángeles. Veamos lo que dice San Agustín. Tenemos una diapositiva allí que ustedes lo van a ver. San Agustín, con la sabiduría que le es característica, hace una definición fantástica, hace muchísimas definiciones fantásticas, pero de hecho aquí tenemos una muy buena. Dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Y entonces distingue. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿Ven? ¿Cuál es la naturaleza entonces de los ángeles? Espíritus, espíritus puros. Esa es su naturaleza. En cambio, lo que hacen, la misión, aquello que de alguna manera se ve y se manifiesta permanentemente, es esto, es de ser mensajeros. Como dice allí San Agustín, ángeles. Por eso, criaturas puramente espirituales, criaturas puramente espirituales. Veamos brevemente una diapositiva en donde aparecen algunos elementos de los ángeles, ¿verdad? Que son seres espirituales. Tratemos de interiorizarnos un poquitito más a partir de esta afirmación que se ha hecho. La Iglesia, a partir de esta afirmación, que decimos que son criaturas puramente espirituales, reconoce ciertos rasgos distintivos al afirmar su naturaleza puramente espiritual. Esto trae implicancias. ¿Cuáles son las implicancias? Dos. Son inmateriales, la inmaterialidad, es decir, no están sometidos a la ley de la corruptibilidad. ¿Por qué? Porque la materia tiene en sí una ley que es la ley de la corruptibilidad. Entonces son inmateriales, no tienen cuerpos, y por ende son inmortales. Son inmortales. ¿A partir de qué cosa? De que son espíritus. Y la corrupción es propia del mundo material. La corrupción es propia de los seres materiales. Porque no hay corrupción en los espíritus. Porque un espíritu puede condenarse, pero no puede morirse. Porque los seres espirituales no son corruptibles.
Este es un elemento que nos ayuda y mucho a comprender de pronto a veces preguntas que nos hacemos con relación a los demonios, por ejemplo. Cuando uno dice, ¿por qué no desaparece? Porque obvio que Dios podría hacerlo desaparecer, pero eso supondría que Dios se estaría negando a sí mismo. De forma que inmateriales, inmaterialidad e inmortalidad no mueren, no tienen cuerpo, y por eso a partir de allí podemos hacer las preguntas que inmediatamente vienen, pero hay representaciones de los ángeles con cuerpos. Incluso después del siglo V comienzan a aparecer las representaciones de los ángeles con alas. Pero además de esas representaciones de los ángeles, hay apariciones. De hecho, nosotros conocemos varias de estas apariciones, ¿verdad? Son representados habitualmente como figuras jóvenes, vigorosas, radiantes, porque en el fondo el ángel siempre debe representar su origen, debe hacerse presente en él a ese Dios a quien sirve, a ese mundo en el que Dios habita y reina. Por eso hay ángeles que aparecen con vestiduras muy luminosas, muy radiantes, de una gran blancura. Recuerden aquellos ángeles el día de la resurrección del Señor, cuando las mujeres van al sepulcro y dice que tenían una vestidura blanca resplandeciente, ¿verdad? Es un mundo luminoso, un mundo en el que está Dios. Muchos de ellos aparecen representados con alas, a partir de que se identifican con esto que vienen del cielo, o la celeridad que pueden tener ante determinadas misiones que es necesario que cumplan. Pero debemos decir que a pesar de que son representados así, esto está directamente relacionado con aquellos que reciben sus mensajes, o que son los beneficiarios de determinada gracia que Dios ha concedido a través de ellos. Es decir, se trata del hombre. ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué se representan así? Porque tienen, no, porque no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Pero ¿cómo podría un ángel hablar con un hombre o darle a conocer a un hombre algo si en realidad se mantuviera en esa realidad suya de ser un espíritu puro? No se podría. Por eso no dicen relación a la materia. No pueden unirse sustancialmente a los cuerpos. A veces toman formas humanas, pero solo en apariencia exterior. Esas formas humanas están ordenadas a la misión que se les encomienda. Recordemos, por ejemplo, un hecho que es el más, podríamos decir, paradigmático en la Biblia, que es el del arcángel Rafael. Si ustedes recuerdan, el arcángel Rafael va a acompañar al hijo, ¿verdad?, de Tobías, lo va a acompañar en un largo camino. Recordemos que el arcángel Rafael es aquel que viene con una misión de Dios, no ha venido por propia iniciativa, y que esa misión la va a desarrollar sin que ellos sepan que es un ángel. Así la Escritura nos dice, nos lo dice inmediatamente, y no solo acompaña al hijo de Tobías, sino que va concediéndole muchos favores, muchas gracias. Tobías va a ser testigo de la curación que van a recibir personas a través de Rafael. Tobías va a ser acompañado por él. Tobías va a ver cómo protege a la mujer que él quiere. Es decir, hay un sinnúmero de gracias que Tobías va a recibir a través del arcángel Rafael. Y cuando llega al final de este libro, que ustedes lo pueden leer, vale la pena leerlo, en el capítulo 12, ya terminando, entonces Tobías le dice, ¿verdad?, a su hijo, Tobit le dice a su hijo Tobías, mirá, tenemos que pagarle a este hombre por todo lo que ha hecho, tenemos que darle, porque la verdad que se ha comportado de una manera fantástica. En cambio, Tobías le dice, pero ¿cómo le vamos a pagar a este hombre? En realidad no hay cómo pagarle, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es darle la mitad de todo lo que tenemos, porque con las cosas que ha hecho y cómo se ha comportado, lo único que podríamos hacer es eso, es darle todo lo que tenemos a él. Y entonces deciden ser muy generosos, actuar con una gran generosidad, dándole justamente la mitad de todo lo que tienen. Entonces,
entonces el arcángel Rafael les va a contar la verdad. Y a partir del versículo 11 les cuenta quién es él. Y fíjense qué interesante. Les dice, les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Yo les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno predicar las obras gloriosas de Dios. Y entonces agarra y dice, cuando tú, Sarrá, hacías oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Los ángeles presentan nuestras oraciones ante el trono de Dios. Y este era el ángel que las presentaba. Y le dice allí a la que está allí, ¿verdad? Era yo el que presentaba tus oraciones. Y lo mismo hacías cuando enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, todas obras buenas que hacía, ¿verdad? Era yo enviado de alguna manera para estar contigo. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sarrá. Y dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada en la gloria del Señor. Le revela, ¿no? Es la medicina de Dios Rafael, todos los arcángeles que terminan en él significa Dios, y la parte anterior, Gabriel, Miguel, Rafael, bueno, tienen su sentido, su significado. En este caso, Rafael es la medicina de Dios. Le dice, ¿verdad? Yo soy Rafael, que sirvo delante de Dios, y aquí aparece un número 7, de donde aparece luego en la tradición que los arcángeles serían 7. Pero, de hecho, él aquí explica esa realidad y dice, se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros. Siempre que hay un encuentro con un ángel en la Biblia, es tan impresionante la santidad que están en los ángeles, que los hombres caen ante ellos como si estuvieran en presencia de la misma divinidad. Y los ángeles continuamente corrigen estas actitudes de los hombres. Le dicen, no, yo soy uno como tú. En el Apocalipsis lo hará muchísimas veces San Juan, yo soy igual que tú, yo soy uno como tú. Entonces les dice, se turbaron, cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Y él les dijo, no teman, la paz con ustedes. Entonces les da una serie de recomendaciones. Bendecid a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por la voluntad de Dios. No realizan nada que no suponga que Dios se los pide. No hay una iniciativa propia. La voluntad de Dios es el horizonte de sus misiones. Es lo que Él decide que se realice. Dice, a Él deben bendecir por todos los días, a Él deben cantar. Los ángeles hacen lo que también hacen los cristianos cuando se dan cuenta que a veces la acción de gracias que otros realizan a uno por algo que ha hecho, en realidad tiene que ir a Dios, porque Él es el único a quien hay que agradecer, Él es el que realiza la obra. Dice, y ahora bendecida al Señor sobre la tierra y confesad a Dios. Mirad, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron. Alabaron a Dios y entonaron himnos dando gracias por aquella gran maravilla, pues se les había aparecido el ángel de Dios. Es decir, el arcángel Gabriel ha estado con ellos allí y ellos pueden tener alguna duda porque ha caminado con ellos bajo una figura humana. En ese capítulo 12, versículo 13, es justamente, les dice todo lo que, cuán cerca ha estado de todas esas realidades que ellos han tenido que vivir y cómo ellos pueden tal vez confundirse, pensando que él comía con ellos. Y él les dice, ustedes pensaban que yo comía, pero en realidad muestra con total claridad que no era así. De forma que seres espirituales, creados por Dios, espíritus puros, que aparecen en formas humanas, que son representados
por los distintos artistas del mundo de una determinada manera, pero que en realidad son puramente espirituales, tienen ese componente como, y cuando interactúan con los hombres pueden asumir una forma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la misión que se les ha encomendado se pueda realizar. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cuándo fueron creados? Bueno, el concilio lateranense del año 1215, que luego esta fórmula la repitieron los concilios que siguieron adelante, dice, Dios creó de la nada, juntamente, al principio del tiempo, ambas clases de criaturas. Dios creó de la nada, al principio del tiempo, ambas clases de criaturas, las espirituales y las corporales. Es decir, el mundo angélico y el mundo terrestre. Y después creó la criatura humana, que es compuesta de espíritu y cuerpo, y los abraza en cierto sentido a los dos. De manera que los ángeles fueron creados al principio de los tiempos, junto con el mundo material, al principio con el mundo material. Y fueron creados todos simultáneamente. Todos simultáneamente. Cada uno es único en su especie, único en su especie. Cada uno agota su propia especie. Esto para nosotros es como una cosa dificilísimo de comprender. Obviamente, el mundo angélico no tiene el modo de transmisión de la vida que tiene el mundo humano, que nosotros conocemos. En el caso de ellos, fueron creados todos simultáneamente, cada uno de ellos es una especie. Esto quiere decir que la variedad que hay en el mundo angélico es infinitamente superior a la que nosotros conocemos en el mundo material. Exceden en número a las otras realidades creadas. Es decir, de todas las cosas que ha creado, los ángeles son, diríamos, los que exceden en número. ¿Qué dice la Escritura con relación a esto? Dicen que el cielo está muy poblado. Se habla de miríadas, de miríadas. Es difícil de precisar qué es esta cantidad. Se podría decir que es un número grande e indefinido. Se habla de millares de millares. Son seres espirituales creados por Dios al principio de los tiempos, seres personales, dotados de inteligencia y de voluntad. Inteligencia y voluntad. ¿Cómo es el conocimiento intelectual de los ángeles? Porque en el fondo, ¿cómo conocen? Porque no hay en ellos materia, por lo tanto, no son parecidos a nosotros. No, ciertamente que no lo son, porque nuestro conocimiento es sensitivo, racional. Es decir, tomamos las cosas del mundo exterior. Cuando nosotros vamos creciendo en un momento determinado, alguien nos introduce en el conocimiento de algo. Pongo un ejemplo bien simple, ¿verdad? En un momento determinado, una mamá le dice a un niño, flor, y el niño entonces ve, ¿verdad? Por los sentidos, ve, podría incluso oler esa flor, y entonces esa realidad que se llama flor comenzaría a hacerse presente en él, no con la particularidad de esa flor, porque en la medida en que queda ya en su pensamiento, queda ya en un concepto que decimos abstracto, ya no queda si es una margarita o una rosa. Cuando él habla de la flor, está pensando de una realidad general de la flor. Y este proceso es el conocimiento del hombre, un conocimiento racional, un conocimiento, diríamos, mucho más trabajoso, un conocimiento que supone marchas y contramarchas. En cambio, los ángeles no conocen así. Los ángeles conocen por medio de ideas que Dios ha impreso en ellos. Ideas que Dios ha impreso en ellos. A este conocimiento, la teología lo llama ciencia infusa. Es el conocimiento propio de Dios. Ese es el conocimiento que tienen los ángeles. Conocen por ciencia infusa, no por el laborioso trabajo del raciocinio, tratar de relacionar una cosa con otra, ¿verdad? Todo ese trabajo que nosotros debemos realizar. Por eso es importante también recordar que no conocen el futuro. No conocen el futuro. Tampoco conocen lo que está en nuestra mente. No conocen lo que está en lo íntimo del hombre. ¿Por qué? Porque en realidad Dios se reserva lo que está en el interior del hombre para él. Dios lo reserva para él. Su inteligencia angélica lo que les permite es inferir por la situación, por la sucesión de las cosas.
tienen un modo más intuitivo, de manera que cuando ven una determinada realidad, pongo un ejemplo, pero aplicada a los ángeles malos, a los demonios, Madre Teresa no podía ver qué era lo que estaba en su corazón y en su mente, no podía ver lo que estaba en su alma, no podía ver eso. De manera que era lo que veía que las personas se encontraban con ella y se convertían. Veía que cuando ella hablaba una palabra, las personas se sentían movidas a amar y a servir a Dios. Entonces infería bien en esta mujer algo, ¿verdad? Es decir, acá hay algo grande en esta mujer. En ese sentido tienen una profundidad infinitamente mayor a la del hombre. Pero lo cierto es que el corazón, lo que está en el corazón es un secreto de Dios. Dios lo guarda para él. Dios lo guarda para él. ¿Cómo entonces pueden acceder a las cosas del futuro si Dios se las revela? ¿Y cómo pueden acceder a una cosa que yo estoy pensando si yo se la manifiesto? Son los modos por los cuales se puede conocer esa realidad. Por eso existen en la gloria y manifiestan la gloria. De allí que se dice que están en el cielo en torno a Dios. Están en el cielo en torno a Dios. Los ángeles no están sometidos al tiempo. San Agustín fue uno de los primeros que planteó que eterno es solamente Dios y que por lo tanto en la eternidad únicamente está Dios. Ya estamos llegando al final, venimos corriendo un poco. Con relación a los ángeles, se dice que los ángeles están en el Evo. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que Dios es eterno, los ángeles tuvieron principio, pero no tienen fin por esa condición suya inmaterial, ¿verdad? La materia está destinada a la corrupción, lo espíritu no. Y después el hombre está en el tiempo, el Evo y la eternidad. Bueno, los ángeles están en el Evo y son liturgos, es decir, seres contemplativos y activos. Nosotros no podríamos realizar dos actividades simultáneamente, mientras que los ángeles sí tienen una unión perfecta entre la oración y la contemplación. Pueden perfectamente realizar una misión que Dios les ha encomendado y contemplar siempre el rostro de Dios. Los ángeles siempre son capaces de contemplar el rostro de Dios y pueden realizar la misión aquella que Dios les ha encomendado. Vamos a dejar planteado algo con lo que vamos a empezar el segundo encuentro, ¿verdad? Seguramente yo haga alguna cosa entre semana para sintetizar un poquitito algunas de estas realidades que compartimos, porque son muchas, son muy importantes, tienen muchas repercusiones que tenemos que aprender a descubrirlas, pero a partir del próximo encuentro vamos a entrar en si los ángeles pueden ser ordenados de una determinada manera. ¿De dónde salió eso de las jerarquías angélicas? ¿De dónde se propuso que había una jerarquía superior, que la integraban los serafines, los querubines y los tronos, una jerarquía intermedia, que estaban en ella las potestades, las dominaciones y los principados, una jerarquía inferior en donde estaban las virtudes estaban en la anterior, los principados, los arcángeles y los ángeles. ¿De dónde salió este ordenamiento de esta sociedad? ¿De dónde salió? Bueno, en el próximo encuentro lo vamos a ver, vamos a hablar un poco de eso. Este es el primer cristiano que ordena estas cosas, se llama Dionisio Areopagita. En realidad, Dionisio es el nombre que toma un escritor que permanece en el anonimato, ¿verdad? Dionisio fue uno de los dos que aparecen en una conversión de San Pablo en Atenas, Dámaris y Dionisio. De manera que unos siglos posteriores, un autor cristiano, muy amante y conocedor de la cultura griega, escribe este libro bajo este seudónimo, Dionisio Areopagita. Y en medio de los temas que trata uno que se llama la jerarquía celestial. La jerarquía celestial. De hecho, esto será como la fuente a partir de la cual toda la tradición de la antigüedad va a ir desarrollando un poco todo esto. Recordemos que ¿cuáles son los elementos esenciales que utiliza? Las menciones que aparecen en la Biblia y sus nombres. Y a partir de estas dos realidades va tratando de elaborar esa jerarquía celestial
El Papa Benedicto XVI, el 14 de mayo del 2008, habla de Dionisio Areopagita. Y el Papa Benedicto XVI nos dice que, en el curso de la catequesis de los padres quiero hablar hoy de una figura misteriosa, un teólogo del siglo VI, cuyo nombre se desconoce y que escribió bajo el seudónimo de Dionisio Areopagita. Con este seudónimo aludía al pasaje de la Escritura en el cual en los Hechos de los Apóstoles, Pablo, al predicar en Atenas, en el Areópago, había justamente encontrado una cierta resonancia en dos, en él, en Dionisio, miembro del Areópago, y en una mujer llamada Dámaris. Por eso, en el siglo V aparece Dionisio, y hay varias teorías que dan explicación por qué escribió bajo este seudónimo, ¿no? Algunos dicen por la autoridad que ya tenía en la antigüedad, otros dicen que era un hombre del mundo griego y quiso tratar de mostrar cómo el cristianismo y el mundo griego, porque era neoplatónico, se podían vincular. En el próximo encuentro que tengamos vamos a entrar en esta realidad. Recuerden, seres espirituales, puramente espirituales, que manifiestan la belleza, la bondad, la grandeza de Dios del modo más perfecto, con un número infinito. En el orden de la creación, diríamos los más numerosos, que están al servicio de Dios, que ayudan en el gobierno del mundo, que están muy cerca de nosotros a través de los ángeles custodios, que glorifican y bendicen a Dios en la eternidad. Bueno, de estos ángeles, de este modo, de estas realidades, vamos a compartir en el segundo encuentro que será el próximo jueves. Que el Señor nos acompañe, que podamos establecer una relación más clara. No nos creamos esto que anda por allí boyando, ¿verdad? O una película que dice un ángel se muere, los ángeles no se mueren, o cosas que suponen que los ángeles tienen determinadas, ¿no? Bajó un ángel para no sé qué cosa. En realidad, todos los ángeles que vienen porque Dios los envía para llevar adelante la obra de Jesucristo, para favorecer y para tratar de que la obra de salvación se realice. Que Dios te bendiga, que te cuide, que haga fecunda tu vida, y yo en el nombre del Señor los bendigo a ustedes que hoy están compartiendo este primer encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.